Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están el día de hoy? Les agradecemos pues con mucho sorpresa y mucho ánimo el estar con nosotros en este nuevo proyecto que se llama Cine y Derecho, una introducción al estudio del derecho. El día de hoy vamos a tener pues algo provocador, algo con el que empezamos con bastante ritmo, diríamos, que es la sesión inaugural de este nuevo proyecto, que vamos a hablar sobre el tema de la serie muy conocida en Netflix, Rompan Todo. Les cuento un poquito antes de empezar con nuestro tema, las motivaciones de este nuevo proyecto, que se parece un poco a lo que presentábamos el año pasado sobre la noción de las distopías y el derecho, pero particularmente esta misión de este proyecto del día de hoy, pues no es un estudio pues sesudo, no es un estudio espeso, ¿no? Sobre los temas de la distopía, de la confrontación con la realidad, sino más bien pensábamos una construcción, un diálogo entre diferentes profesores, docentes, expertos en diferentes artes que no necesariamente tendrán que ver con el derecho, hablando sobre temas que se representan en el cine. Y ustedes se dirán, bueno, oiga, pero es que Netflix no es cine. Ok, no me voy a meter en estos puristas problemas, ¿no? De la categorización, si Netflix es cine o no, si podemos hablar de las nuevas plataformas como cine. Pensemos que sí es, y es una provocación tal cual, y el pensamiento se genera a partir de provocaciones. Justamente ese es el sentido de empezar este debate, de empezar este nuevo proyecto, provocar en las mentes de los primeros semestres, a quien va dirigido, normalmente olvidarnos de toda esta fantasmagoría de los ultraformalismos, los conceptos pesados, mesurados por las purezas y por las concepciones epistémicas o teóricas totalmente dadas, sino es un formato más lúdico, que nos permita ponerle carne, ponerle sentido a la discusión del derecho, desde la música, desde el teatro, desde el cine, y es la expresión que buscamos, ¿no? Tratar de dialogar más allá de la barrera de la teoría o de solamente la ley. Y en esta ocasión vamos a tocar temas que son sumamente relevantes, no solamente para el siglo XXI, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, sino de dónde venimos. Y es justamente el por qué en la charla del día de hoy tenemos a dos personajes que permitiré que se presenten por ellos mismos, con los cuales generaremos un diálogo, triálogo sobre estas notas discordantes de la historia, quizás del rock, como lo vieron en la serie de Netflix, o bien en su caso de la historia del derecho, que bajo la misma locación, me refiero en cuanto al mismo topos, en cuanto al mismo lugar, pues va generando un pretexto de pensamiento. Entonces, dejemos que nazca esta sesión. Y pues les agradezco mucho. Vamos a tener una sesión por mes. Nos quedan 3 sesiones más que espero sean siempre la última semana del mes. Así es de que les agradecería muchísimo sus comentarios sobre esta primer versión para siempre hacerlo mejor para ustedes. Y muchísimas gracias. Debo, por último, dar las gracias a todo el apoyo que nos han dado las personas que se encuentran detrás de la gestión, tanto administrativa como también en estos momentos que hacen posible la transmisión, y por supuesto a las autoridades que siempre han apoyado esta clase de proyectos, locuras quizás, dentro de la Universidad del Norte. Y sin más, damos pauta a nuestra presentación del día de hoy. Querido Manuel, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por aceptar y por participar con este tema que propusiste, y pues nada,
me gustaría que te presentaras tú mismo y empezaras con la provocación. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Germán. Es todo un gusto estar aquí acompañándote en este primer proyecto, en este primer ejercicio. Para este año, lo que tú decías también me parece muy iluminador. Es un ejercicio que estamos haciendo por los chicos, por los estudiantes de primeros semestres, para que se animen a ver el derecho desde otras perspectivas. Esta es una propuesta novedosa, vamos a ver cómo va, cómo avanza. Y claro, lo que tú también decías, me parece chévere y provocador empezar con el rock, que siempre estuvo muy asociado a la rebeldía, a la lucha en contra del poder, de la represión, etc. Entonces me parece muy interesante discutir eso. Bueno, pero me voy a, a presentar. Soy profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos aquí en la UniNorte. Y bueno, feliz, dichoso de estar aquí en este espacio. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias por aceptar y pues nada, yo estoy más que entusiasmado y esperando el momento de la presentación. Simón, ¿quieres presentarte de una vez o esperamos a la respuesta después de la presentación de Manuel, como tú gustes? De una vez, a mí me gusta de una vez. Venga. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Manuel, también, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todos ustedes, a todo el equipo técnico de la transmisión, a UniNorte también por la invitación. Estoy muy contento de estar acá para hablar de rock and roll y de derecho. Soy abogado, fui compañero de la universidad también con el doctor Manuel. Estudiamos juntos y la vida nos llevó a Berlín y allá nos encontramos. Mi rebeldía me llevó por caminos más hacia la música, el rock and roll. Soy manager musical, también director de proyectos musicales en Berlín, y pues en los últimos años me he dedicado a apoyar emprendedores musicales y culturales pues en temas de liderazgo y también pues de industria musical. Y pues cuando escuché esta invitación relacionada un poco con lo que ha sido también mi vida, que es música, derecho, contradicciones, rebeldías, de inmediato dije que sí y estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Vamos con todo. Venga, Simón, muchísimas gracias. Sé que vamos a tener una muy buena pasada y pues hay que disfrutarla, ¿no? Que para esto estamos. Querido Manuel, pues nada, dejamos la palestra es tuya, así es de que empecemos con la presentación si quieres y ya a partir de ahí vamos rebotando las ideas y dándole ritmo a este asunto. Excelente, Germán. Perfecto. Entonces, bueno, yo había preparado una presentación. En realidad, la presentación fue armada para la clase de teoría constitucional de primer semestre. Bueno, a los estudiantes les pareció muy chévere. Desde la primera clase les dije, tienen que verse Rompan Todo, sobre todo el capítulo 2, el de represión, la represión, y el número 3, que es Vuelven los colores, si mal no recuerdo. Y esos dos son claves, esos dos son absolutamente claves para entender el contexto en el que se produce el rock en esa época, ¿no? Es algo que me gustó mucho, realmente yo, o sea, con todas las críticas que he escuchado al documental, la verdad lo disfruté. Yo, o sea, creo que con mi esposa nos pusimos a ver el documental creo que a las 7 de la noche un sábado, y lo vimos seguido, completo, y lo disfrutamos un montón. O sea, era un poco de nostalgia, como de saudade de esos viejos tiempos de la música en la cual nosotros crecimos. Era nuestra música de jóvenes, entonces, claro, hay una sintonía perfecta. Y lo que más realmente me llamó la atención, en particular en La Rebeldía y en Música Colores, es esa concatenación de los eventos históricos con el desarrollo de la música que se estaba produciendo en ese momento en distintos países, pero sobre todo con el foco en México y en Argentina. Yo de México no voy a hablar porque tenemos aquí a un mexicano, así que cualquier cosa que yo diga puede ser usada en mi contra. Entonces, más bien,
me meto con otro país que conozco relativamente bien y que adoro, que me encanta, que es Argentina, y parcialmente voy a hablar también de Chile, que también estoy haciendo algo de seguimiento al proceso constituyente en Chile, entonces me parece chévere como mirar esos dos países. Bueno, entonces voy a arrancar con la presentación, a ver si lo puedo poner en grande. Listo. Entonces, bueno, voy a hablar sobre rock y represión en América Latina entre las décadas del 60 y el 80. ¿Cuál sería como mi punto de partida histórico? Bueno, la Guerra Fría. Por supuesto, la Guerra Fría está marcando toda la pauta de estos primeros capítulos de la serie, pero no lo contextualiza en detalle. Por supuesto, yo pues, voy a tratar de hacer como una especie de mapeo de todas esas cosas que ocurren y que aparecen en la serie, en el documental. Y no sé si está viéndose lo que yo estoy mostrando. No, aparentemente no. No sé, creo que aquí tengo que dejar de compartir. Voy a intentar otra vez mostrarla, a ver si lo ven. Yo creo que yo estoy ya pasando imágenes y no las están viendo. A ver aquí. Bueno, voy a dejarla así para que no haya problemas. Bueno, como les decía, todos los procesos sociales, políticos que se están produciendo en el marco de la Guerra Fría, desde la década de los 50, el movimiento de derechos civiles en particular en Estados Unidos es algo que yo quisiera mencionar a continuación, pero la Guerra de Vietnam también es otro elemento importante que a veces se menciona en el documental. Bueno, el mundo está en este momento en una situación crítica, hay dos grandes potencias que se están dividiendo el mundo ideológicamente, y esto nos afecta a nosotros. Entre ellos no se dan, no hay guerra, pero entre nosotros, digamos, el sur global sí lo sufre de manera muy intensa, ¿no? Somos nosotros los que ponemos los muertos. En este ámbito, en este contexto es que se produce una música muy interesante en el sur de los Estados Unidos, que es una música que refleja la segregación de la época, ¿no? la división entre blancos y afroamericanos, que es un segregacionismo racial que se ve reflejado obviamente en el arte, en la música, etcétera, y es eso lo que explica en parte por qué surgen el rhythm and blues, el soul, el gospel, el jazz, el swing, en esta área muy concentrada en como expresiones de la música negra. Acá se produce una ruptura en los años 60, cuando bandas de blancos empiezan a tomar esta música, la unen al folk, y de ahí empieza a surgir el rock and roll, pero no quiero olvidarme de que esta historia se tiene que empezar a contar por acá, por Sister Rosetta, y todo lo que significó la música afroamericana para el desarrollo del rock and roll en los Estados Unidos. Y sin olvidar también el contexto político en el que se estaba produciendo eso. O sea, no olvidemos esta imagen poderosa de Tommy Smith recibiendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México, que en el documental lo mencionan por algo que voy a hablar posteriormente, ¿no? Pero es esa nostalgia y el dolor que produce todo el proceso de segregación que genera esta respuesta musical entre la población afroamericana en los Estados Unidos. Y el otro elemento grande, poderoso, es el concepto de la juventud y la contracultura. Entonces, en los 60 se produce un florecer de la juventud como actor sociopolítico, como actor social y político, con una identidad propia. De ahí pues están los movimientos de estudiantes en París, en mayo del 68, muy famoso. El movimiento en contra de la guerra en Vietnam, como lo ilustra esta primera imagen, o Woodstock. Woodstock es un reflejo de esa rebeldía juvenil de la época en la cual
los jóvenes se identifican con movimientos antisistémicos, antiautoridad, anticonservadores. De ahí viene toda esta línea de la liberación sexual, de los movimientos feministas, el movimiento hippie, que es un referente continuo a lo largo del documental del Rompan Todo, con las tendencias de pacifismo antinuclear, bueno, todo esto menos importante en la narrativa del documental para América Latina, pero de todas formas hay que mencionarlo. Y, claro, la identificación entre la juventud y el rock como su expresión identitaria, ¿no? Entonces, la identidad de una subcultura que surge y que se revela contra una generación que es la que está en el poder. Eso lo discuten ellos muchísimo cuando ellos están refiriendo por ejemplo, a lo que pasa en Avándaro, ¿no? Esa es la narrativa es muy poderosa. Todo el tiempo hay una reflexión sobre lo que pasó en Avándaro en el 71 y lo asocia precisamente a lo que, digamos, a lo que fue efectivamente un Woodstock mexicano, un intento de tener esa libertad de los hippies en los Estados Unidos en México, y entendemos también la represión que eso significó, ¿no? Pero veamos el mapa en este momento, eso que está pasando en el 69, 70, 71, el cordobazo, que también es un elemento importante y muy citado también a lo largo del documental, el movimiento, que es un movimiento en parte estudiantil también, que explica en parte también la transición, una de las transiciones democráticas, el fin de una de las dictaduras, de varias dictaduras que tuvo Argentina, y la elección de Allende en Chile, que es el primer presidente elegido popularmente, democráticamente, con una tendencia comunista. Entonces, esto es el mundo en este momento, y en América Latina hay un surgimiento de distintas guerrillas marxistas o maoístas que amenazan el status quo, ¿no? Entonces, la juventud de alguna forma es asociada por esa clase dominante como parte de ese movimiento, digamos, rebelde, aunque en realidad las tendencias políticas eran muy variadas entre los rockeros de la época, pero efectivamente sí se vio como una amenaza. Un poco a lo que quiero llegar aquí con estos cuadros, con estos mapas, es que, y es lo que trato de explicarle a mis estudiantes en la clase de teoría constitucional, es que las revoluciones latinoamericanas fueron un proceso latinoamericano, fue un proceso regional, que hay que analizar y que hay que estudiar desde esa perspectiva regional, pero también la represión fue regional. La historia de Argentina está unida a la de Chile y a la de Brasil y a la de Uruguay, y Colombia le debe mucho a todas las luchas de movimientos por los derechos humanos en el Cono Sur. Entonces, bueno, es un poco contar esta historia así, como lo que fue, una historia regional. Entonces, si uno mapea algunos de los eventos del Rompan Todo, bueno, uno de los elementos claves son los golpes de Estado. Entonces, ese antes y ese después. ¿Qué se hacía? ¿Qué música se hacía antes de los golpes de Estado, de la toma al poder para la represión, y después? En el caso chileno, pues el Rompan Todo muestra lo que pasó, por ejemplo, con este personaje que fue muy simbólico, digamos, en la canción Protesta, que fue Víctor Jara. Y incluso hay una parte en la que digamos, muestran la canción del derecho de vivir en paz, que es poderosa, es fuerte en su mensaje, habla de Vietnam, habla del genocidio que está ocurriendo en Vietnam. Entonces, bueno, es una canción fuerte para esa época, en un país donde estaban viviendo un gobierno comunista. Entonces, bueno, tenía el espacio. Y luego llega Pinochet, y entre las primeras personas que capturan es a Víctor Jara, y esa es de esas cosas dramáticas del documental, donde cuentan lo que ocurrió con Víctor Jara, digamos, el simbolismo que hay detrás del asesinato, que, digamos, lo torturan, le cortan los dedos, le cortan la lengua. Bueno, eso fue un mensaje muy poderoso, que a veces los estudiantes también en primeros semestres no entienden un poco qué es vivir en dictadura. Bueno, ese es un ejemplo claro de lo que puede pasar en una dictadura, que pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Que pueden incluso matar a una persona a una figura nacional en esa forma tan atroz. Entonces, por eso es que, digamos, sí me parece muy, muy poderoso el mensaje del Rompan Todo,
al conectar esta persona, esta figura de la música latinoamericana con la dictadura. Y bueno, entonces la idea de esta gráfica es un poco mostrar distintos eventos que ocurren en América Latina que el documental comenta, pero va saltándose en ese ir y venir entre Ciudad de México y Buenos Aires. Pero el mapa es más complejo, por supuesto, ¿no? Todas estas formas de represión que se instauran en el continente, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, y por supuesto una parte de esa historia que no conocemos muy bien aquí en Colombia, que es también la represión en México en los años 60, 70, o sea, la represión en un país que se suponía que tenía, un sistema unipartidista, pero en teoría no tenía una dictadura, pero en realidad la represión estaba ahí, ¿no? O sea, la masacre de los estudiantes en Tlatelolco y en el Halconazo lo ejemplifican muy bien. Y el documental redescubre estas historias que, como digo, en Colombia no son muy conocidas. También la conexión entre esas masacres de estudiantes, lo que pasó en Avándaro y la prohibición posterior del rock, me parece fantástica esa conexión, cómo lo hacen y cómo le dan sentido a una historia que es totalmente surreal, como la prohibición del rock, ¿no? Esta imagen me sirve para dar un par de ideas también del mapeo del documental, sobre todo en el capítulo 2, donde hablan de Argentina, donde muestran lo difícil que era para las bandas locales, las bandas en Buenos Aires, en Argentina, hacer música en el marco de una situación de incertidumbre permanente, ¿no? Primero lo del ascenso al poder otra vez de Perón, la muerte de Perón en el 74, el ascenso de la esposa de Isabel de Perón, y en todo ese caos donde empieza la represión, los paramilitares de la AAA, la AAA, el ejército también, este movimiento guerrillero, el ERP, y la represión que se produce en todo este marco, ¿no? Entonces, digamos, entender todo esto, entender por qué la dictadura percibe a los rockeros como subversivos, a los jóvenes como los enemigos internos en la lógica de la doctrina de seguridad nacional. Eso me parece absolutamente fascinante cómo lo logran hacer, cómo logran mostrar en la historia de un par de bandas o de varias bandas de la época, cómo se va viviendo eso en carne propia en Argentina, ¿no? Bueno, este es un cuadrito aquí solamente para los estudiantes de constitucionalismo, que en parte todo esto ocurre en el marco de una constitución suspendida, ¿no? O sea, con un estatuto para la reorganización nacional, donde hay una vigencia simbólica de la constitución, pero eso solamente para comentar ese aspecto constitucional. Y el otro elemento muy interesante, que es algo que me pareció revelador, yo la verdad no lo sabía, era la conexión entre las guerras de las Malvinas y la aprobación oficial del rock en español en Argentina. En el documental muestran muy bien que una de las últimas decisiones de la dictadura fue declararle la guerra a Gran Bretaña, cosa absurda, y cómo se vivía eso en las bandas locales, ¿no? También contaban, me están engañando, nos están diciendo que estamos ganando esta guerra cuando en realidad no es eso el caso, y al final, cuando pierden la guerra, prohíben el rock en inglés y le dan voz a los que han estado siempre callados, evitando generar problemas con la dictadura, y le sueltan la voz a estas bandas de rock de la época, y ahí se libera pues todo este movimiento que fue el rock en tu idioma y todo lo que fue el movimiento latinoamericano del rock en español, ¿no? Entonces, esa conexión también, la verdad, yo debo confesarlo, no la conocía, y el documental ofrece esa historia. Y bueno, en esta última partecita lo que quiero comentar es, bueno, quiero rescatar algunas de las cosas que menciona el documental sobre esta fase de la transición, o incluso dentro de la dictadura, de las bandas que empiezan a tocar en esos marcos de represión, que me parece también muy iluminador. El caso de Sui Generis, yo soy un fan de Sui Generis, Charly García, bueno, está en conciertos, adoro Charly, bueno, es un latinoamericano, me siento muy latinoamericano por su música, así que bueno.
de las canciones que mencionan en el Rompan Todo, bueno, hay varias que han sido asociadas con como canciones en contra de la dictadura o como formas de protestar en contra de la dictadura. En realidad, Charlie en las entrevistas que le ha dado, él ha dicho esto no es cierto, yo las escribí con otros objetivos, pero me parece interesante un elemento importantísimo que lo discutimos en clase, me lo mencionó un estudiante durante la clase y me decía, pero es que mi papá me contaba que lo que pasaba es que la gente se identificaba con esas letras y les daba un nuevo sentido, las reinterpretaba, tomaba esos elementos y los conectaba con la realidad que estaba viviendo. Y esa fue la magia de Sui Generis, ¿ya? El poder crear unas letras que pudieran reflejar de una forma indirecta cosas que estaba viviendo la gente en el cotidiano. Entonces, por ejemplo, esta Canción para mi muerte, está Rasguña las piedras, Botas locas, Los dinosaurios, son canciones clásicas que reflejan, o sea, que tal vez, insisto, redactadas en un tiempo, pero después entran en una sociedad que escucha esas canciones, entran al discurso público, al de los jóvenes, y genera sensaciones, ¿no? Conexiones con lo que están viendo en la calle, ¿no? Entonces, el Botas Locas, por ejemplo, yo formé parte de un ejército loco, los intolerantes no entendieron nada, ellos decían guerra, yo decía no, gracias, amar a la patria bien, nos exigieron, si ellos son la patria, yo soy extranjero. O sea, decir eso en el 74, bueno, antes de la dictadura, ok, pero cuando estamos dentro de la dictadura, que la gente lo cante, que los jóvenes lo canten, bueno, nos explican parte por qué lo prohibieron. O el Rasguña las piedras también, antes de la dictadura, de la última, pues, claro, se reinterpreta completamente esa letra cuando tú piensas en lo que ocurre durante la dictadura. Y es por eso que hay una conexión incluso en el cine, en la película de La noche de los lápices, del 86, o sea, ya otra vez en la transición a la democracia, que cuenta esa historia terrible de la captura de 6 estudiantes de Bellas Artes de Buenos Aires por haber participado en unas protestas estudiantiles en La Plata, un año antes de que llegara la dictadura. Cuando llegan, los militares capturan a estos chicos. Bueno, la historia, la película narra de una forma muy dolorosa y muy cruda esa historia, y hay una escena muy poderosa también en esa película en la que los estudiantes de Bellas Artes están separados en una celda, cada uno en una celda, y empiezan a cantar Rasguña las piedras. O sea, es una cosa que te pone los pelos de punta, que es realmente muy impresionante esa película. Y claro, es una denuncia de esa fase en un año en el cual, digamos, prácticamente muchos de los perpetradores estaban quedando en la total impunidad. Entonces, es un elemento importante. Y eso me lleva a dos elementos que son claves para también entender la conexión entre el rock y las transiciones. Uno es el impacto que el rock tiene en el derecho a la justicia y en el derecho a la verdad. Son como los dos grandes impactos, no necesariamente deseables, no necesariamente deseados, no necesariamente pensados en esa forma, diseñados en esa forma, pero eso es lo que producen. Y bueno, el cine también jugó un papel fundamental. Entonces, bueno, hay varias películas, yo destacaría Garaje Olimpo, que cuenta esa historia de uno de estos centros de detención durante la dictadura, ¿no? Entonces, lo que no se logra en el tribunal, en el juicio, a las juntas, se logra a través del rock, se logra a través de la denuncia del rock, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos, pero el otro elemento que, como decía, era el derecho a la verdad, la búsqueda por la verdad. Ok, no se logra la justicia, no se logra hablar de esto, todo el mundo quiere hacer perdón y olvido, listo, pero de todas formas hay que hablar de las personas que ya no están con nosotros, por ejemplo. Entonces, Los dinosaurios, que es la otra canción de Charlie que quería mencionar, insisto que no tiene mucho que ver con lo que se le ha resignificado, pero es una letra que encaja muy bien con la historia de Argentina, con la historia de los desaparecidos. Entonces, por supuesto que cuando tú la escuchas, tienes que tener de alguna manera alguna conexión con esa historia trágica de los miles de desaparecidos en el marco de la dictadura. O esta canción de Bersuit Vergarabat, que es una cosa
aterradora, o sea, es una cosa que es impactante cuando tú entiendes de qué está hablando esta canción. La canción está contando la historia de los vuelos de la muerte, o sea, cuando después de torturar al enemigo interno, a los jóvenes o a los estudiantes o lo que sea que hayan capturado los militares, eran llevados al aeropuerto de Buenos Aires, el que queda ahí al frente del Río de la Plata, y los arrojaban al Río de la Plata o en otros lugares, ¿no? Entonces, toda esta historia aterradora, cruel, sanguinaria, la ves reflejada en una canción de rock. Entonces, digamos, esa es la lógica que hay detrás de esto, esta misión de crear memoria, de que no se olvide lo que pasó, de que recordemos, de que hay que buscar la verdad. Me parece muy poderosa también esa contribución. Y el último, tal vez, el elemento que quisiera mencionar, así resaltar, es el de la conexión entre juventud y el rock transicional, o sea, lo que vemos, por ejemplo, en Chile. Y ese caso me parece muy bonito porque muestra la capacidad que tiene la juventud como actor político. Nuevamente, entonces ahí cierro el círculo de la juventud como actor político con la que comencé esta pequeña ponencia. Los jóvenes claramente fueron una fuerza crucial en el plebiscito del 88 en Chile, el no, el famoso no, que le permitió el retorno a la democracia a Chile, ¿no? Y ahí pues habría que destacar, por supuesto, el documental hace justicia con esa historia de los prisioneros, ¿no? Que con estas canciones muy marcantes, con unas letras muy directas, como El baile de los que sobran, ¿no? Que es un himno, es el actual himno de todo el movimiento proconstituyente en Chile hasta el día de hoy. Es decir, son canciones que se produjeron en los 80s y que aún hoy tienen esa potencia, esa fuerza de empujar a los jóvenes y a la gente a salir a las calles a marchar por un país distinto. Y eso me parece increíblemente poderoso. La música, la increíble capacidad de la música de mover espíritus, ¿no? Entonces, esta imagen tan poderosa en la Plaza de Baquedano, de los jóvenes tomándose esta escultura, me parece increíble, ¿no? Y ya para cerrar, hacer esa conexión con la historia de Colombia, entonces tal vez me gustaría cerrar con esta idea de que los jóvenes también fueron los que movieron el proceso constitucional constituyente que llevó a la constitución actual, a la constitución del 91, ¿no? Un poco en el desespero de la desesperanza ante las muertes de líderes muy importantes como Luis Carlos Galán, se da pues este movimiento de la séptima papeleta que termina derivando en una nueva constitución. Pues obviamente tengo que hablar de eso en una clase de Derecho Constitucional, obviamente los estudiantes tienen que saber esta historia apasionante de cómo un grupo de estudiantes de Derecho y de otras carreras se organizaron en un tiempo en el que no había WhatsApp, en el que no había Internet, en el que todo tocaba así como de oídas, y lograron cambiar el país. En parte, creo que en mi muy humilde opinión, salvaron al país de la tragedia a la que se estaba dirigiendo peligrosamente en esos años, ¿no? Bueno, eso era. Muchas gracias. No, bueno, excelente, querido Manuel, muchas gracias por la provocación, la presentación, y definitivamente me parece que es un punto de partida, ¿no? Súper importante, no solamente dentro de la narrativa de la música tal cual, sino también la evolución de las propias instituciones, ¿no? Como me refiero en las instituciones culturales, como el desarrollo de la política, el desarrollo de la dependencia. Ahí tengo algunos comentarios bien interesantes, bueno, no sé si interesantes, pero bien dirigidos más bien sobre esta parte del criollismo, y que definitivamente nos hace parte de esta dependencia creadora que quizás sea motivo de una reflexión un poco más adelante. Simón, me gustaría que a partir de la presentación de Manuel, quizás pudieras comenzar con la o llevarlo hacia algún punto en concreto de la presentación que te haya
motivado, que te haya dirigido. Muchas gracias, Germán. Manuel, qué introducción tan chévere, muy bien. Dio pues un poco el mapa de lo que nos cuenta este documental. La verdad, cuando lo vi, pues me pareció maravilloso. Sé que es muy difícil tratar de documentar absolutamente pues todos los momentos claves sociopolíticos que ha tenido Latinoamérica y que han influido naturalmente en el rock como expresión juvenil ante pues todas las situaciones que ocurren en los países. Mm, Santaolalla, que es la persona que pues realizó este documental, es uno pues de los padrinos, por así decirlo, del rock latinoamericano, ¿no? Es una eminencia para nosotros los músicos, pues ver el trabajo que ha hecho durante los últimos años. Ya ha ganado premios Oscar por sus composiciones en películas, ha apoyado pues las bandas más importantes del sur de Latinoamérica, como Los Prisioneros, ha estado trabajando con muchas bandas argentinas también, produjo uno de los últimos discos de Juanes también. Entonces, pues es una persona que tiene una visión muy grande. Yo veía también en la prensa, sobre todo colombiana, un poco críticas sobre este documental, porque pues obviamente es muy complicado tener una perspectiva completa de todo lo que pasaba en todos los países, y lo primero que decían, bueno, pero Colombia ahí aparece como al final, y todo el proceso de Colombia y tal, ¿será que Colombia no es un país rock and rollero, es un país tropical? Y empiezan ese tipo de discusiones, pero pues simplemente lo que yo veo es claramente una visión bastante objetiva desde Argentina, porque se concentra muy bien, como lo dijo Manuel, desde Argentina, analizar un poco todos estos fenómenos sociopolíticos. Y musicalmente, obviamente, también México cumple un papel importantísimo, y creo que pues se concentra básicamente en estos dos países, como lo sabemos. Toca un poquito Chile y ya después se va muy rápido por los otros países, incluyendo Colombia. Una de las cosas que yo veo y que me llama mucho la atención como un patrón, básicamente, para mí, donde empieza pues esa etapa de oro del desarrollo del rock en Latinoamérica, pues unido obviamente a todos estos fenómenos sociopolíticos, las dictaduras, la represión, la situación política. Pues el rock, como sabemos, siempre ha sido pues este canal de expresión que ha ayudado a soportar pues también movimientos muy fuertes, ¿no? Ha ayudado y apoyado pues en los jóvenes como para tratar de expresar, inspirar. Y pues lo que he visto es que a finales pues de los 60, ¿no? Básicamente como con ese movimiento hippie de Estados Unidos, el Woodstock y todo, pues empieza a entrar un poco esa influencia también en las sociedades latinoamericanas, y pues empiezan a llegar pues todas esas influencias también musicales y también pues en producción de eventos, y se realiza pues lo que yo veo como patrón también en este documental, es que se realizan grandes eventos que marcan una pauta en la historia del desarrollo musical de rock latinoamericano, ¿no? Entonces hablamos de Avándaro, que es como el Woodstock mexicano, ¿no? En el 71, ya en el 72, no sé, el Woodstock argentino, que fue el de Luna Park, donde también, pues, creo que viene el título de este documental, que es Rompan Todo, porque, pues, hace alusión un poco a la banda de Billy Bond y la pesada del rock and roll, ¿no? Que es una de esas bandas pioneras en el rock argentino, y no solo como banda, sino también pues su frontman, Billy Bond, fue uno de los líderes más importantes pues que tuvo en la escena musical argentina, pues este país, ¿no? Lo organizó, se metió, organizó muchas cosas, estuvo metido, y hasta hoy en día pues hizo parte también de la industria musical que pues ha llevado tan alto a Argentina, ¿no? Pero lo que he visto es que sí, básicamente como que hay esos momentos de rock and roll fuerte, donde el Estado represor, autoritario, lo que esté pasando en ese momento, ve la fuerza de la juventud en estos eventos, la forma como ellos se protestan, la forma como se hacen presentes, ¿no? Vimos que en Avándaro, básicamente al principio iba a ser un festival de rock y ruedas, y se quedó solo de rock, porque de ruedas no hubo nada, porque llegaron más de 250,000 personas cuando esperaban simplemente pues un 1% de toda esa cantidad de gente que llegó. Entonces, pues, al ver una imagen muy, muy interesante, pues, de este documental, es el helicóptero que está
encima del festival, como que viendo que, bueno, esto puede ser que se nos va a salir de las manos, ¿no? Y lo mismo en Luna Park. Entonces son momentos especiales, un poco también muy inspirados por esa época del hipismo, del Woodstock y todo, donde pues más que tener una posición política se hablaba que se marginaban las personas voluntariamente, pero pues en el fondo sí tenían una idea de que querían protestar, ¿no? En el Woodstock pues también pues la guerra y todas esas cosas pues obviamente que la gente rechazaba en esta época, y lo que empieza pues obviamente es a partir del Estado pues yo creo que a generar una satanización como de los géneros, ¿no? Como de la música, esto es malo, los drogadictos, los mechudos, los fumadores y todo eso. Y obviamente pues el aparato estatal manejando los medios de comunicación o influenciándolos fuertemente, obviamente hace pues básicamente tener la idea de las demás personas pues que el rock es algo que está mal. Entonces, pues veo que en ese patrón existe como ese momento especial donde el Estado ve lo peligroso de los movimientos juveniles, de la música y todo eso, y empieza obviamente una campaña de satanización donde empiezan las limitaciones, las represiones, y ante las represiones y la limitación viene otro patrón que es la rebeldía. Entonces, la rebeldía es que empiezan a hacer el underground, ¿no es cierto? Entonces, con toda esa represión, sí. Lo que decía que somos tercos, los rockeros somos tercos, me encantaba. Sí, eso es, y la vaina es que empiezan esa acción del Estado sobre todos estos procesos sociales, y la gente se empieza a rebelar. Entonces empieza, por ejemplo, en México, maravilloso este tema de los hoyos funky, donde empezaban a hacer las fiestas pues ilegales, ¿no? Y las descripciones me parecen hasta maravillosas porque me recuerdan a un poco de hoyos funkis que hay todavía activos en Berlín, ilegales, ¿no? Y además legales. Entonces, sí, se vive rebeldía en cualquier parte del mundo, pero en México, pues, esto es lo que pasaba, o también el underground que nació en Argentina, pues me parecía pues maravilloso, ¿no? Cuando hablaba el guitarrista de Sumo, esta banda de ska, que hablaba que ellos ensayaban cerca de una estación militar, bueno, de un lugar de la Armada, no sé, y pues constantemente llegaban los policías a decirles, bueno, ustedes están tocando, porque pues tenían la duda que eran reuniones de pronto un poco revolucionarias con todo el desarrollo de las guerrillas urbanas. Entonces pues los hacían tocar frente a la policía para de verdad comprobar que ellos eran músicos que estaban ensayando y no que estaban tramando pues algo. Entonces, frente a esta rebeldía, obviamente se intensifica, otro patrón, se intensifica fuertemente el doble o mucho más la acción del Estado represor, sobre todo pues en estas épocas de modelos políticos pues bastante extremos, y pues obviamente empiezan las desapariciones, empiezan las listas negras, empiezan todo este tipo de cosas, y el Estado se empieza pues a sobreponer obviamente con la fuerza y empieza a generar exilios, ¿no? Y en los exilios también esto ayuda también a que toda la gente que sale empieza a tener más perspectiva, no solo política y de los momentos de otros países, sino también musicalmente, y allí se crean unas bandas pues increíbles, ¿no? Charly García estuvo afuera y pues grabó uno de los discos más importantes de su carrera, donde están pues los dinosaurios, que ahorita lo nombraba Manuel. Entonces pues a mí me parece maravilloso que pues ante una reacción negativa hay reacciones pues que terminan siendo positivas para el desarrollo, pues en este caso de la música y el rock and roll. A mí me parece pues eso una de las cosas más chéveres que vi pues en este documental. Obviamente en cada momento uno veía las bandas que uno pues escuchaba, no conocía muy bien esas historias, y yo pensaba, bueno, ¿cómo fue qué pasó en Colombia? La verdad, ¿qué estaba pasando en Colombia ahorita? Pues continuando un poco con las ideas de Manuel, y efectivamente, pues yo creo, personalmente, yo viví esa época del rock, digamos que no me exilié, pero sí salí con ganas de tener una perspectiva de mi país. Ya llevo pues casi 20 años fuera, y inicialmente tuve pues la oportunidad de vivir esa época, creo que dorada, del rock, del desarrollo de la escena rock and rollera en Colombia,
creo que eso pues se debe circunscribir más o menos a los años finales de los 80, el 88 como al 94. Creo que puede ser un elemento, un momento especial en la historia de Colombia para el desarrollo pues de la escena, no solo pues por lo que pasó en la música, sino también lo que pasaba pues obviamente sociopolíticamente, ¿no? Yo creo que hay elementos pues muy claros en esta etapa del 88, digamos que al 94, que pues gráfico que estaba candela todo, estaba terrible, obviamente que creo que fue en el 92 que termina con la muerte de Pablo Escobar, pero pues sabemos que ahí no terminó todo, pero igual pues fue un proceso crucial en todo en este problema con el narcotráfico, ¿no? En el 88 se hace el concierto de conciertos, que fue creo que un antes o después en el desarrollo de la escena del rock en Colombia. En esa época, Manuel, corríjame, creo que estaba Pastrana de alcalde, ¿no? En la época del concierto, los conciertos como en el 88, fue maravilloso, y pues obviamente el proceso constituyente que desemboca pues en la nueva constitución del 90, o sea, estaba todo muy activo, y toda esta actividad lo ha comprobado también este documental, se ha reflejado pues en las expresiones artísticas, especialmente pues en la música, ¿no? Que mueve masas, creo que más que muchas otras artes. Entonces, pues digamos que me pareció maravilloso pues este proceso de esta relación música con política y juventud, una combinación y un cóctel pues que ha desembocado pues en todos estos procesos increíbles, y visto desde el punto del rock, pues creo que Colombia pues obviamente estuvo haciendo parte de este proceso, pero ya a finales de los 80 de manera pues importante, creo, a nivel pues latinoamericano. Creo que efectivamente México y Argentina fueron como que los iniciaron todo este proceso, y llegó pues a la tropicalidad, si se puede decir así, de Colombia, y empezó a influenciar claramente, y pues después del concierto de los conciertos en el 88, no importando pues que había bombas, la gente salía y se rock and rollaba pues toda la ciudad, sobre todo Bogotá, que era pues como el epicentro de toda la escena del rock, ¿no? Todos esos bares que existían, Calimán, yo me acuerdo que yo visité a Calimán, estuve en Barbarie, estuve en TVG, estaba en mi época del colegio, pues son obviamente identificando pues muchas cosas, e identificando también que el rock era una expresión también pues política en esa época, ¿no? Muchas de las bandas existen hoy todavía, como La Severa Matacera, como Morfonia, y pues en ellos, en las letras, en lo que ellos hacen, siempre se siente un poco pues la inconformidad que desde entonces ha venido. Es que no tiene que haber una dictadura como tal, así, para que pues hayan ese tipo de expresiones, porque pues obviamente la inconformidad es algo que está pues siempre presente, y como que el rock y la música sintetizan un poco estas vivencias y las llevan a grandes escenarios y se vuelven parlantes para miles y miles de personas que en muchos casos son fanáticos y siguen. Entonces, pues, lo más importante aquí también es como reconocer esa responsabilidad de todos esos rock and rolleros que hablan ahí y que les llamaban marihuaneros o mechudos o rebeldes, la responsabilidad de llevar gran parte de la sociedad hacia un punto a través de sus letras, a través de sus ideas, pues fue algo que pues marcó obviamente en esta época, digamos que del 88 al 94 Colombia, y pues el Estado siempre estuvo pues también participando y apoyando mucho la escena. En los principios de los 90 pues el distrito apoyaba bastante con muchos conciertos. Me acuerdo muy bien que pues las bandas más importantes, hoy por ejemplo los Aterciopelados estuvieron en esa época muy presentes. En esa época se llamaban Delia y los aminoácidos, hasta que terminaron con este proyecto e iniciaron Aterciopelados, Juanes en su época tocando metal, con Equimosis, que es algo que sí, uno ve todas estas evoluciones, y finalmente pues todo eso se sintetiza ya básicamente en el evento de eventos de Latinoamérica, que es Rock al Parque, ¿no? Que ya pues finalizando esta época dorada, creo que se da cuenta el Estado que el rock es una expresión muy importante en la sociedad, y le da un espacio importante a Rock al Parque. Yo me acuerdo que yo toqué creo que en el cuarto Rock al Parque, y esto era increíble, pues es obviamente un momento de mucha ilusión llegar y tocar allá, y a pesar que aún hoy en día pues
faltan todavía muchas cosas. Ha sido un proceso de un proyecto muy, muy interesante, pues del que todos debemos estar pues bastante agradecidos. Lastimosamente, pues la escena no está como con mucho rock al parque todavía, pero sí se ha visto ese desarrollo pues desde los 80s, 90s a hoy en día, como hay muchos más festivales. Obviamente la democratización de los medios a través del internet ha permitido de verdad llevar mensajes musicales a todo el mundo y a cada rincón de Colombia, y también ha influenciado para que los promotores empiecen pues a abrir estos espacios que sin duda también son espacios de expresión pues política. Eso es lo que más me ha gustado, pues básicamente como del esquema que estuvimos viendo ahorita con Manuel y pues en el documental. Pues por último, creo que hoy en día pues la escena aquí en Colombia está pues mucho mejor, pero de todas formas ha faltado todavía más concientización de los espacios, sobre todo los espacios, pues un poco para que la gente siga llevando a cabo pues todos estos procesos que no solo se circunscriben a lo musical, sino pues también son parte de una expresión pues política y social. Excelente, Simón. De verdad, yo desde hace unos momentos quería intervenir con unas cosas que estabas narrando, pero de verdad súper chévere el escucharte, el amalgamarnos en esta charla, y pues parto de algo que los dos dejaron como muy, muy en la mesa, ¿no? La idea de la juventud como un fenómeno de contracultura, o más bien la contracultura y la juventud tal cual. Ese espacio, pues normalmente atiende dentro de las estructuras sociales, pues a una confrontación entre la noción de la regulación con la idea de la emancipación. Y normalmente, pues la música, el arte, pues son, como decía Weber, pues una de esas racionalidades que va a expresar la dimensión emancipadora, ¿no? La dimensión de la transformación de un status quo en donde se agencia justamente la noción de lo que está fuera del margen con la voz. Eso pasaba en el rhythm and blues, en eso pasaba literalmente en el rock de proletario, eso pasaba en el rock de protesta, en la bossa nova, o también incluso en, pues, hasta la balada que tenía el mensaje político, ¿no? Y algo con lo que me identifico absolutamente de lo que han dicho es que la música, pues, es una expresión política en sí. O sea, la condición esencial de la música es política, como también la naturaleza misma del propio derecho. Entonces, ahí vamos teniendo como esos puntos en contacto en donde tanto la música busca la emancipación, como paradójicamente hay derechos que se luchan desde abajo, que van a buscar la emancipación desde la herramienta, pues también incluso de la opresión. En el caso, la búsqueda de estas décadas que presenta Manuel en la charla, capítulos que realizamos en la serie de Netflix, pues tienen que ver justamente con la época del autoritarismo, de los fascismos, de una política exterior literalmente condicionando las rutas, digamos, nacionales de los pues muy jóvenes estados nacionales independientes latinoamericanos. En aquellos tiempos, el ascenso de los autoritarismos pues estaba literalmente de punta a cola, ¿no? Desde México podíamos observarlo, ahí con lo ya llamado clásicamente la dictadura perfecta, así como la película, hasta la propia Patagonia. Entonces, literalmente había muchas manifestaciones de estas condiciones de estructuras cerradas, conservadoras, que habían buscado volcarse en la contención del poder, ¿no? Y definitivamente se van a buscar una serie de alternativas para transformar esas realidades. Las transformaciones no solamente que fueron desde las ideas, sino también desde levantar la voz en las organizaciones públicas, en las manifestaciones, en la toma de protestas, en la toma de
asambleas, en la toma de espacios públicos históricos, hasta construir historia desde la propia música. La idea de la música historifica naturalmente un hecho histórico y le da el contenido de lo que el propio, esta secuencia de pensadores como Michel Foucault explicaría desde la noción del saber y del poder, estableciendo cómo las prácticas van repercutiendo desde el agenciamiento de un poder que se establece, que no tiene lugar, y que más bien del otro lugar que es minoritario, que tampoco se establece, pero lucha por tener su propia condición. Es así como la voz del blues nace como una protesta también racial, como después que tendremos diversas propuestas de la inclusión, género, sexual, etcétera, que por cierto aquí hay una disculpa que tenemos que dar de frente a las personas que nos están viendo, a nuestras y nuestros, no sé cómo llamarlos, las personas que están del otro lado del monitor, pues no, como lo ven, esto es un error de la programación, no pudo asistir una persona que habíamos estado, fue por falta de pericia de mi parte, y pues el culpable en esta parte para no lograr encontrar a nuestra colega, pues es imputable a mí. No tuve la atención de mandarle antes las fechas y fue un punto en donde ya había salido el cartel, ya no se podía hacer más y lamento mucho que sea este panel tan patriarcal. Desgraciadamente, si algo podemos decir de esto es que estamos seguros de que no estamos obligados a continuar en esta lógica patriarcal, sin embargo, pues lo estamos haciendo. Y es una disculpa en general por no lograr, por mis propias deficiencias, llevar a cabo una versión más equilibrada. Y pues en realidad el planteamiento puede tener una segunda versión, espero con las personas que ya puedan generar ese equilibrio en las voces. Regresando en ese punto que me interesa mucho y me importa en demasía, la noción de la emancipación establece, como lo decía el propio Foucault, una lucha de poder y resistencia. Y esa lucha de poder y resistencia es una narrativa viva de los derechos que la propia música nos va prometiendo un ritmo, una melodía, y que va costando justamente o va construyendo justamente una memoria histórica. Cada vez que nosotras miramos el video, pues es como estar ahí de nuevo. Es como vivir esto que nos contaban ustedes de Rock al Parque, o en mi caso es como la primera vez que escuché a Caifanes en Ciudad Universitaria y hablando en contra del gobierno, en contra del PRI, y hablando literalmente pues en las canchas llenas de estudiantes. Y normalmente la idea de esta búsqueda, pues en una búsqueda de afirmar una memoria histórica, un reconocimiento de derechos, como también un ejercicio, pues, de afirmación política, ¿por qué no decirlo? Nació, como ustedes lo planteaban, en esta traducción de los ritmos, de las melodías de los años 50 y de los años 70, pues hacia algo que, como decían en el documental, ¿no? Pues ahí están las canciones de César Costa, pues cuando entrevistaron a César Costa, oiga, ¿y por qué hizo esta adaptación? Pues porque yo no hablo inglés, ¿no? O sea, esto es lo que más o menos cree que quiere decir y pues la campechaneo, la traduzco en esto. Bajo esa misma lógica, ahí llego a algunos puntos en contactos que seguramente Liliana Obregón, a la cual le mando un querido saludo, ya estuvo con nosotros el año pasado en otra sesión. Vamos a tener mucho que hablar al respecto de la noción del criollismo, porque ahí hay un criollismo en donde se apropia justamente el subalterno o la subalterna o la subalternidad, como hablándolo como una cosa extraña, extensa,
de una herramienta validada hegemónicamente, en el caso del rhythm and blues o en el caso del rock de Elvis Presley, y empieza a llevarlo, historificarlo, conducirlo en su propia narrativa. Y entonces ahí también veo otro punto de conexión del derecho, porque el derecho definitivamente, como lo he explicado en otras partes, en otros momentos, siguiendo la lógica de tanto epistemologías del sur como la obra de Óscar Correas, el marxismo jurídico, etcétera, pues no solamente se trata de un medio de opresión, sino también se trata de un medio de emancipación. Pero es una gran paradoja, porque al fin de cuentas, el propio ejercicio de emancipación, pues también necesita de un ejercicio de construcción o de las herramientas de ese propio mecanismo de opresión. En el caso, podrán hablarse mucho de esta dependencia, ¿no? De copiar a los norteamericanos de Woodstock, y la realidad de Avándaro, pues es que es una copia latinoamericana, y probablemente sí, pero algo interesante que se hace en Avándaro es que se agencia políticamente lo que es. Y no solamente es una copia superficial de los ritmos, sino empieza a contenerse y compartirse ese momento histórico, esa historicidad dentro de la naturaleza de las letras. Y poco a poco se van construyendo y reproduciendo los actores que nos darán pauta hacia una contracultura que va a poner en tela de juicio el orden del status quo del autoritarismo de aquellos tiempos en México, en Argentina o incluso en Colombia. Bajo esa lógica, ahí volvemos a encontrar otra de estas grandes, quizás paradojas, que también son motores de la propia transformación y afirmación política de la música y del derecho, que es la idea de los movimientos estudiantiles. Los más jóvenes son los que no están de acuerdo. Y los más jóvenes, cuando no están de acuerdo, se les descarta porque pues son jóvenes y no están de acuerdo. Entonces las estructuras reguladoras, como el derecho, la religión, la propia ética, pues va a determinar su autovalidez y va a decir, pues no, definitivamente no tienen sentido. Y ahí hay algo que discutía tras cámaras con Manuel y con Simón, perdón, sobre este contenido paradójico, estas dos cabezas en la música, que tiene letras de transformación, tiene una lírica, incluso la armonía, los propios riffs, el ritmo, pues va cambiando de acuerdo a generación en generación. ¿Y quién hace esos cambios? Pues normalmente los jóvenes. ¿Y quién termina escuchando lo que dice la música? Pues de los jóvenes hacia arriba. Se vuelve una transformación mucho más de conciencia. Claro, hay más ritmos como ahora, particularmente el hip hop, el reggaetón, que son particularmente más gustados por ciertas generaciones que por otras. Pero eso no quiere decir que la conciencia colectiva esté construyendo, digamos, una forma de regulación o emancipación totalmente siempre desde arriba, desde los más viejos. Es algo que también me suena un poco interesante y muy a propósito de esta versión sobre la noción de las prácticas sociales, la noción del poder y del saber dentro del Michel Foucault, es que precisamente estos jóvenes van a generar una contracultura, que esa contracultura, después las estructuras económicas, las estructuras sociales, las estructuras del marketing, pues se las va a terminar devorando. Y al momento en donde primero eran canciones de oposición, canciones de transformación, canciones de denuncia, terminan siendo solamente canciones que venden. Y en ese punto creo que valdría la pena asomarnos un poco. No, siempre vamos a tener la añoranza de, no, pues es que la música de los 60s, 80s, esa sí era música de transformación, y pues casi estoy escuchando a mi papá, ¿no? Lo que me decía de los Panchos o de los Tríos o de Agustín Lara. Y siempre vamos a tener la tentación del pasado. Pero creo que vale mucho la pena empezar a escuchar, ¿no? Y tomo esta metáfora de escuchar porque la narrativa con la que continúo es a partir del silencio.
Y yo sé que un montón de personas estará diciendo, sí, señor, ya cállese. Pero normalmente lo interesante de esta metáfora del silencio es lo que hizo Sepultura en 1993 en una canción llamado Cayoguas. Y esta idea es una Sepultura, es una banda de death metal brasileña que normalmente pues ataca al status quo, hace una denuncia fuerte, pero en 1993 ocurre algo que es totalmente diferente dentro de la métrica y uno puede escuchar ese disco por completo y lo que escucha son letras de denuncia, letras de transformación y de una búsqueda de un lugar mejor. Y cuando llega la canción llamado Cayoguas o Cayoguas, es solamente una música ancestral tocada por instrumentos ancestrales, sin una sola palabra. Y ahí está una de las cosas más interesantes de la música, que no solamente necesitamos decir y apropiarnos de un discurso semántico, sino también hacer y una forma de saber llegar a las propias masas. ¿Qué decía o qué intentaba hacer patente Sepultura en esa canción? Pues denunciar un genocidio, más que un genocidio, un suicidio colectivo de la tribu Cayoguas, que no quiso ceder su tierra en Brasil. Y entonces, al momento de no querer ceder su tierra, ellos dicen, ya no puedo decir más allá, ya lo dije todo. Si no pueden ver este suicidio, que significa esto es un genocidio, entonces ya no se puede decir nada. Eso me lleva también a una de los puntos más actuales sobre la velocidad de la palabra y por el sentido contrario del silencio y del death metal, la versión del rap y la versión del hip hop, en el caso de Pablo Hasél, que en España está bajo prisión en estos momentos por haber hecho letras en contra del régimen de este país. Entonces, de ese país. Entonces, en esa misma lógica, creo que la música, por su propia naturaleza, siempre será emancipadora, incluso el reggaetón. Y le mando un gran saludo a Irina, que seguramente me estará corrigiendo en algunos argumentos y discutiendo en muchos otros sobre las pláticas del carácter emancipatorio del reggaetón desde los colectivos anarquistas en que ella pertenece y que de alguna manera me hizo darme cuenta que no solamente hay regulación, sino también puede haber emancipación. El asunto es que lo mismo pasa también en el derecho. Algunas veces vemos que el derecho, pues los derechos humanos, o en el caso del derecho internacional, puede ser ejercido hegemónicamente, de manera muy regulativa, pero también tenemos experiencias de emancipación. Y creo que es lo más importante en estos momentos en donde estamos de frente a la continuación o quizás saltos continuados de estados de excepción, como diría Agamben, de estas construcciones del campo, que nos tiene literalmente en cualquier momento tenemos garantías de derechos humanos y viene una nueva pandemia y pues ya los tenemos de nuevo suspendidos. Y entonces de pronto en esta normalización de prácticas, pues de pronto parece ser que nos estamos alejando de la contrahegemonía y del carácter pues quizás de transformación que nos había prometido tanto el rock o tanto el punk del siglo XX. Sin embargo, creo que valdría la pena que también le pusiéramos un buen soundtrack y le pusiéramos una muy buena pieza de criollismo en el sentido, digamos, contrahegemónico de la palabra, para transformar esos silencios en música y para transformar justamente la política también en un derecho que sea contrahegemónico y que transforme nuestra realidad. Me parece que eso serían los dos puntos que quisiera o que quería tocar reaccionando a lo que nos había contado Simón. Y pues bueno, lo dejo sobre la mesa y regresamos ahora a esta charla. No sé, Simón, ¿reacciona o reacciono yo? Siga, doctor. No, es que Germán tocó un universo enorme de temas, no sé cómo organizarlos, pero bueno, las cosas así sensibles que mencionaste, el tema de la emancipación,
a mí me parece clave. Y yo por eso sí quería resaltarlo con la presentación de esta breve ponencia ahí que hice. Y es porque el mensaje va para los estudiantes de primeros semestres. Si tú ves el derecho como solamente como ese mecanismo de autoritarismo, de control, del poder en su connotación más negativa posible, bueno, pues, no sé, entonces apague y vámonos, porque pues ya ahí no hay nada más que hacer, no sé para qué vas a estudiar esto, si vas a ser parte de ese instrumentario, de esos dispositivos, diría Foucault, de opresión, estableciendo regímenes de verdad en los que tú estás participando, es decir, no estás aprendiendo, sino que te están enseñando lo que quieres, lo que va a servir para que tú seas parte de ese dispositivo de poder. Bueno, pero en todo caso, si realmente existe esta conexión emancipatoria del derecho, y es lo que creo que en lo que estamos de acuerdo, tenemos ejemplos prácticos, ¿no? Este movimiento estudiantil, distintos movimientos estudiantiles que se dieron a lo largo de los 60, 70, 80 e incluso aquí en Colombia, que derivó en la Constitución del 91, pues efectivamente ejemplifican el carácter, el poder emancipatorio desde la base, desde los movimientos estudiantiles, desde la juventud, y eso es lo que me parece es el mensaje más poderoso que encuentro yo de toda esta historia, ¿no? que relata ahí en el Rompan Todo. O sea, que primero fueron los rockeros fueron los que, y la gente joven en estos países fueron como decías tú, los que resistieron, ¿no, Germán? Resistieron durante las fases dictatoriales, las fases más duras de represión, y luego cuando se empieza a dar la transición, son los que empiezan a dar la denuncia, los que empiezan a hablar de las memorias, de que no podemos olvidarnos, de que, oiga, esto pasó, estos vuelos ocurrieron, estas personas desaparecieron, etc. Entonces, a través de eso se logra, digamos, este impacto importante. Y luego ya en el desarrollo democrático, pues lo que estamos viendo, por ejemplo, en Chile. Entonces, o sea, sí hay un poder emancipatorio y sí creo en eso, y sí creo en la capacidad de los jóvenes de tomar las riendas de sus países y de darle un giro copernicano a las instituciones del poder. Entonces, por ese lado yo diría que, y claro, el rock como una expresión identitaria me parece que ha seguido muy de cerca esa historia, ¿no? Y lo hemos visto, lo estamos viendo ahorita en Chile, por ejemplo, entonces me parece maravilloso. El otro elemento de la memoria histórica también me parecía un tema interesante. Eso lo estás viendo, eso lo ves en Chile, eso lo ves en Argentina muy fuerte, en Colombia también, pero no con el rock propiamente. El rock creo que es más bien secundario. No sé, Simón, si tú lo ves igual, o sea, no sé si es tan explícito el construir memoria sobre, por ejemplo, el conflicto armado a través del rock. En eso no estoy tan, pero puede ser mi pura ignorancia. Pero sí lo ves en otros contextos. En Argentina es todo un movimiento y es muy, muy poderoso, y yo di algunos ejemplos de eso. Entonces, efectivamente, sí pienso que es otro de esos elementos donde concatenamos los desarrollos por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de justicia, verdad y reparación, todas las políticas de memoria. Ahí hay una conexión importante. La memoria no se hace solamente a través de una sentencia de la Corte Interamericana, sino de la música, de las expresiones culturales de los pueblos, ¿no? Entonces también me parece un punto a destacar. No sé, Simón, si querías agregar algo ahí. No, respecto del carácter emancipativo y pues todo esto, de los mensajes que pueden llevar todas estas manifestaciones sociales, a mí me parece siempre muy interesante todo el análisis sociológico de manifestaciones como el rock, y en general pienso que cualquier tipo de manifestación, ya sea personal, artística, técnica o algo así que tenga impacto sobre el colectivo, tiene detrás pues una responsabilidad social, ¿no? El mismo derecho es una expresión del legislador y tiene detrás pues una responsabilidad, y pues expresa lo que él quiere, el impacto que quiere generar pues en el colectivo, ¿no? En la música pues también, en las artes y todo esto. Y pues respecto a lo que hablábamos un poco de lo que puede pasar en el reggaetón y todo eso, yo creo que son expresiones básicamente del momento, ¿no? Obviamente cada persona que utiliza estas expresiones o estos medios está viviendo pues en un background sociopolítico, un momento personal, un sentimiento, y esa misma persona decide en qué punto quiere dirigir pues sus expresiones, ¿no? Nosotros lo veíamos, por ejemplo, cuando regresa la democracia en Argentina,
empieza pues esta etapa de la música en color, ¿no? Que tiene que ver como que ya los grupos empiezan a hablar de otras cosas, están felices, uno de los Pero hay de representantes, todo, pues, Simón, porque sí, hay como dos grandes tendencias, ¿no? O sea, una es esta parte de los colores, de todo es lindo, todo es maravilloso y volvimos a tener la democracia y de qué se quejan, ¿no? Un poco. Y la otra, esa parte también de la memoria, de que no, o sea, todo esto fue una porquería y tenemos que hablar de esto también. Entonces, como que, pero efectivamente, o sea, se dan estos sí, fenómenos, cada persona, sí, y pues los ambos artistas válidos. siempre. Y creo que el fenómeno también del reggaetón u otras manifestaciones en la música, otros géneros, también pues tienen que ver un poco pues lo que genera la música en sí mismo. Estábamos hablando un poco de la importancia de la comunicación no verbal dentro de la música con el ejemplo que tú, Germán, dabas de Sepultura. Recuerdo también una banda en Argentina también muy importante por ese estilo de música que era Animal también, que siempre estuvieron pues un poco intercediendo por los derechos de los indígenas, ¿no? Y pues eso siempre ha sido muy interesante, la comunicación pues no verbal. O sea, en la música pues obviamente hay un arma de la palabra pues muy grande porque el impacto pues en el colectivo es gigante, pero es también en los medios de comunicación o en el internet, hoy cuando hay pues mucho acceso, tranquilamente yo puedo llevar un mensaje muy fuerte con un impacto pues en todo el colectivo. El análisis sociológico pues de estas manifestaciones, pues a mí me parece muy interesante y detrás de eso es como la responsabilidad social de todo eso. Entonces, la gente un poco habla que si el reggaetón está bien o si está mal, pero al final la gente está hablando es de la utilización de esa responsabilidad, o sea, la conciencia de esa responsabilidad. Estoy llegando a mucha gente que estoy comunicando. Entonces, pues de pronto las quejas están por ese lado, no sé. Yo siempre pues he creído mucho pues en la libertad de expresión y que cada uno exprese pues lo que quiere. Lo que estaba hablando, por ejemplo, Manuel sobre las canciones de Sui Generis, que más que estar hablando directamente del momento sociopolítico o algo así, era simplemente que permitían a las personas reinterpretarlas para que pues tuvieran su validez en este momento histórico, social que vivía pues la sociedad pues de ese momento, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, la Canción para mi muerte, a pesar que Charly García puede ser que diga que no hablaba directamente de las cosas, pues la historia de esta canción muestra un poco también su posición frente cuando era pues joven, ¿no? Recuerdo que en una entrevista él decía que Canción para mi muerte nacía en su juventud cuando él estaba prestando servicio militar obligatorio y se tomó un poco de pastillas para enfermarse y que lo devolvieran a la casa porque pues era la posición de él respecto del servicio militar obligatorio. Entonces el background de estas canciones pues termina pues expresando también un poco ese momento y básicamente lo que él hizo fue caer dormido en un sueño profundo porque pues en el batallón no lo devolvieron a la casa, entonces quedó internado en el hospital con todas esas pepas que se metió y tuvo un sueño donde se conectó con la muerte, se despierta y escribe pues la canción. Entonces eso ha llevado pues obviamente que la gente lo interprete también pues el manejo del lenguaje que pues permite también abrirse y entender varias cosas y también además pues entender el momento personal de quien escribe, ¿no? Porque si yo me despierto después de tomarme todas esas pepas y haber pensado comunicarme con la muerte, pues obviamente el lenguaje, pues la forma como se dice y lo que se dice, pues obviamente genera también pues que, no sé, el colectivo lo interprete de varias maneras. Para mí, pues, el punto aquí es, pues, obviamente, esa responsabilidad de la utilización de esos medios o expresiones que impactan más o menos al colectivo y, pues, obviamente hoy con los medios de comunicación abiertos a todo el mundo, pues, cualquier persona que haga música de verdad puede llegar a impactar de verdad mucha gente y uno de esos mensajes puede ser el de emancipación y creo que en el derecho pues también es un medio de, puede ser represión y todo, pero detrás en el legislador siempre hay una intención de tratar de llevar un mensaje con orientación ya sea social o de represión o de lo que sea.
Creo que en esa medida, de alguna manera, estamos como quizás poniéndole, o sea, podríamos aquí sentarnos a platicar y escuchar música y quizás con unas cervezas y lo demás, a tratar de rememorar pues muchas canciones, ¿no? Que seguramente nos vienen a la cabeza ahorita, pero no se trataba tanto de hacer el seguimiento de las canciones, sino más bien el pretexto de diálogo, ¿no? Como para el estudiante, la estudiante, saber, pues, ¿y esto como para qué? Bueno, ¿para qué me hablan del autoritarismo y de la emancipación? Ah, bueno, porque los derechos que tenemos hoy, por ejemplo, educación pública, que se está manteniendo ahí en el último bastión y está a punto de caerse, salubridad, igualdad de derechos en cuanto a voto, salarios iguales, estaban representados en la música. Estaban representados porque era un problema de la conciencia colectiva y siguen representados hoy. Y siguen bombardeándose por todos lados en el derecho, en la economía, pero con el derecho, la economía y con las resistencias sociales desde la academia, desde las cortes, también hay resistencias sociales, ¿no? O sea, en los litigios, en las cortes, los propios jueces también tienen sus propias lógicas de cómo tratar de construir dentro del orden jurídico, el sistema jurídico, pues un universo, un mundo que no sea totalmente pues entreguista o que sea totalmente violatorio o que atente incluso dentro de la naturaleza del mismo orden jurídico. Y sabemos que es un tema de suma responsabilidad hablar de lo racional o lo irracional en el derecho, pero quizás donde sí podemos rastrear estos puentes de aspiraciones emancipatorias es en la música. Y tanto desde la propia connotación de la música como un medio de aspiración social, como aspiración de los valores, pues de pronto hoy en día parece que el propio capital se ha sofisticado tanto que nos invade de tanta música pues de consumo, ¿no? Que de pronto parece ser que ya nadie habla de cosas de emancipación ni de otros mundos mejores, como diría en términos de pues epistemologías del sur, nos hemos olvidado de pensar en esas utopías, ¿no? Siguiendo a Ernest Bloch, dentro del sueño de soñar despierto. Y parece que hoy estamos más centrados en no perder el trabajo, en seguir pasando la nota, pero detrás de todo eso tenemos todavía aspiraciones. Y hay algo que en esas aspiraciones, dentro del propio marco que tenemos hoy en día de los órdenes jurídicos, diversos órdenes jurídicos que nos atraviesan, también está presente la democracia liberal. Y esa democracia liberal, aún imperfecta, aún debilitada, pero esa propia democracia nos lleva hacia un sentido que también incluso debemos defender. En esa propia lógica se entiende que esas instituciones que quizás hoy podamos criticar abiertamente, que son frágiles, que pueden estar amenazadas, que pueden tener como un juego importante dentro del juego económico, sí, es obvio, pero son de las últimas que tenemos. Y tenemos que jugárnosla todo por el todo a defender que esas instituciones todavía funcionen y hagamos que funcionen bien. Entonces, yo recuerdo mucho, por supuesto, los grandes himnos de los años 60, 70, ¿no? Como Blowing in the Wind de Bob Dylan o Imagine de Lennon y muchas otras más. Pero de pronto lo que me gustaría hacerle notar a mis estudiantes, cuáles son sus himnos, cuáles son estos grandes ecos que están buscando en su ideario colectivo la transformación de su sociedad. Y si de pronto esto no se está viendo cristalizado, entonces de pronto no quiere decir que sea toda la música así, sino más bien hay muchísimas estaciones, ahí está YouTube donde nos están viendo, y nada más basta buscar música en cualquier parte del mundo y les van a salir una cantidad infinita de autoras, autores que están pensando justamente en mundos mejores. Y algo que sí podemos quedarnos con esta charla, con estas reflexiones, es que pues nuestro mundo siempre puede ser peor, definitivo. De lo que hay que asegurarnos es que no lo sea. Y justamente el abogado
es el primero que está en esa trinchera. Entonces, eso me gustaría que empezaran a pensar nuestras y nuestros jóvenes de primeros semestres en cuanto a la labor del derecho. No sé si quieran ir cerrando quizás, Manuel, Simón. No, yo quería mencionar que a Molotov están, Alberto mencionado aquí en el chat a Give Me the Power, que es una canción, bueno, de nuestra época, creo que, no sé si la, aquí también en Colombia fue muy fuerte y Sí, claro. Molotov fue impresionante, ¿no? No sé, Simón, o sea, esto era una locura Molotov, sí, la verdad es que es uno las puntas de lanza del rock mexicano. Es Café increíble. Tacuba. Café Tacuba y todo eso, sí, ha sido... Y algo que me gustaría, y ojalá nos esté viendo, y le mando muchos saludos a Lucerito, a Erika, a Irán y a Orlando, todos ellos del colectivo Emancipaciones, pues tomando en cuenta justamente ese soundtrack que nos propone Alberto Mendoza de Give Me the Power de Molotov, pues creo que lo vemos muy abiertamente, ¿no? Uno de los principales problemas en México de la regulación estatal, pues fue justamente la regulación partidista con el PRI. Y eso generó espacios de poder dentro de las propias sociedades, como por ejemplo el abuso de los grandes gobernadores dentro del espacio de las propias sociedades originarias indígenas. Y por eso saludaba a Emancipaciones para tratar de tomar como el ejemplo de Cherán al respecto de sus luchas por la autonomía en el estado de Michoacán, ¿no? Creo que también es una gran lección dentro del propio ejercicio del Estado de Derecho y del propio ejercicio de los derechos, cómo desde abajo, instrumentalizando luchas de pueblos originarios de acuerdo al régimen constitucional mexicano y de acuerdo al derecho internacional, pues lograron el reconocimiento del municipio autónomo. Y eso equivale a que el sistema de gobierno pues no necesita estar validado por el sistema partidista del Estado mexicano, sino más bien en usos y costumbres. Y bajo esa propia condición, pues digamos que el régimen de vida o el estatus de vida de esta sociedad ha mejorado de manera brutal. Entonces, es una de las experiencias, no quiere decir que eso funcione para todo el mundo, sino más bien hay que aprender de las experiencias y hay que también buscar experiencias propias, particulares, que puedan ser de pronto practicables en nuestros contextos, ¿no? Y para eso tenemos que pensar que hay otros lugares y que no solamente estamos aterrizados, enterrados en un solo territorio y en un solo agenciamiento político, sino despertar e intentar ir más allá. Esa es la historia aquí en Colombia, Germán. Y eso es lo que me da esperanza, lo hablábamos cuando estábamos estudiando lo de 1984. Son esos grupos de las comunidades locales, lo que le da toda esa fortaleza a este país, ¿no? O sea, piensa en todos los movimientos musicales de Colombia y todo eso tiene una base popular muy poderosa, ¿no? Muy fuerte y o sea, todo lo que echa el listado de la música colombiana y su base es esencialmente indígena, afro, y, sí, regional, popular. Entonces, sí, ahí están esos espacios emancipatorios que me dan esperanza. Pero yo quería rescatar una cosita de Simón, lo que había dicho de la responsabilidad, porque de la responsabilidad de los autores, de los músicos, eso me parece clave, porque, bueno, por ejemplo, Simón, a mí una de las cosas que me gustaba de verlo a él en conciertos en Berlín, era que él tiene una guitarra hermosa, y al final de los conciertos siempre le daba la vuelta y tenía un letrero que dice algo así como no al racismo. No al racismo. Sí. Ese era el cierre del concierto y ese era un mensaje poderoso en un contexto como el alemán, donde hay un resurgir de la extrema derecha con esos lenguajes muy racistas, xenófobos. Entonces ese era un mensaje poderoso que me parecía interesante que él, que es un representante de la migración en Berlín, de la migración latina, lo expusiera en esos entornos. Eso es algo que me parece rescatable también de la música, ¿no? Esa capacidad de dar ese tipo de mensajes. Y eso es algo que me parece importante también de todo de lo que estamos charlando, porque efectivamente sí
hay que rescatar ese compromiso que se tiene con la gente, ¿no? El compromiso social de la música, de quienes producen música. Y una cosita, y ya yo ya no digo más, espero, el tema latinoamericano. Yo defiendo la existencia de un derecho latinoamericano, defiendo una tradición histórica del derecho latinoamericano, y pienso que otro de los grandes conectores que tenemos como sociedad latinoamericana es la música. O sea, es esa cosa increíble de uno ir a Buenos Aires, escuchar Soda Stereo, escuchar a Fito Páez y decir, esta también es mi música, me siento parte de esto. Y ellos también se sienten muy, digamos, los argentinos se sienten felices de compartir esa música con el resto de América Latina porque saben el enorme impacto que ellos tuvieron en el resto del continente. Entonces, eso nos une mucho y eso creo que es algo muy poderoso también de la música, sobre todo esto de esta expresión, este movimiento que es el rock en español, que nos unió. O sea, que nos pone también a charlar con los mexicanos de estos temas y de bandas que también escuchamos cuando éramos jóvenes. Entonces, digamos, ese es como lo que también, ese es otro, de esas señales de esperanza que me dan hacia el futuro, que podamos seguir haciendo esto como una gran región. No, totalmente. Creo que aquí, perdón, Manuel, hay una pregunta de Daniela Martínez Rojas, va dirigida hacia lo que acabo de esgrimir. Voy a leerla rápido y a ver si la puedo como medio cachar y si me complementan, creo que sería muy bueno. Dice, al respecto de lo que expresó el profesor Sandoval, respecto a la juventud en relación a la contracultura, y visto esto como medio para la emancipación, y es la pregunta, ¿piensa que esta internalización de la música como respuesta y ejercicio de resistencia al ejercicio mismo de la dominación, llegando a diferentes países y esto mismo acogiéndolos, demuestra en cierta manera el concepto de ilustración, viéndolo como una liberación de la dependencia y normalización de las generaciones anteriores, y además muestra el hecho del derecho y la política visto no solo un medio de dominación, sino también de la emancipación? Creo que por ahí ya entendí, creo que fue quizás alumna mía o estuvo en alguna charla, el sapere aude de Kant al respecto de respuesta a la pregunta de qué es emancipación. Y la idea de emancipación es, pues, en términos muy, muy generales, muy escuetos, la noción de esa huida de la autoculpable minoría de edad. Sin embargo, en esa paradoja que propuse, pues estoy copiando lo que pasó en los años 50, es que estoy copiando el rockcito en los años 60, el rockcito de Rhythm and Blues, y después lo traduzco en una cosa que se llama rock en Estados Unidos, y después pues empezó en Argentina, México, etcétera, a hacer el copy-paste, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya diríamos, óigame, no se vale, porque usted está haciendo la dependencia, usted está haciendo el menor de edad que está literalmente abriendo la boquita y pues literal como si fuera un pollito, deme todo el material ya hecho. Pero creo que como punto de partida, definitivamente el rock latinoamericano tiene su presencia. Y por eso hablaba justo de esta noción del criollismo, ¿no? Claro, el criollismo. Esta de lo criollo, exacto, recompone los elementos. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción clásica de Caifanes, ¿no? De México, pues, La Negra Tomasa. Es una cumbia rock. Y empezaron a ser transgresivos, Café Tacuba, tal cual, La Maldita Vecindad. Y sin tocar a otras de mis bandas favoritas que son de rock urbano, dicho entre paréntesis, faltó mucho en esta elegía a tal productor, pues todo el rock urbano mexicano, ¿no? Y el rock urbano mexicano tampoco gusta a todo mundo, porque nos mira de frente a los mexicanos por los mexicanos y dice, tú también eres culpable también de la miseria, de la opresión, de la propia violencia. No es una denuncia solamente al poder, sino a la sociedad en general, y ese rock urbano hace falta. Entonces, dentro de esta propia lógica, ya para terminar,
la idea de la apropiación política, de politizar esas propias estructuras. Creo que en su momento sí fue un ejercicio de dependencia, pero hoy en día tenemos bien seguros las identidades pues, que conforman estas nociones de lo que podemos entender en general la idea del rock latinoamericano. A mí no me preocupa tanto la forma, sino el fondo. Si el rock dejó de servir para la emancipación, entonces quizás sí valdría la pena denunciarle la dependencia. Y tendríamos que revisitar al propio rock para hacer un rock más contestatario, más de denuncia, más participativo y, ¿por qué no?, más solidario. Si vamos a hablar de amor, hablemos de ese amor que realmente transforma las condiciones, no hablemos del amor del mercado. Entonces, esa era una discusión que también tenía por ahí con algunos otros y otras colegas sobre por qué no me gustan las canciones de amor, ¿no? Esas canciones de amor que solamente pegan para pagar, pero pues no hacen como pensar. Si vamos a hablar de las canciones de amor, pues ese es otro tema. Pero en cuanto al sapere aude, creo que se han reinventado y se han inventado muchas líneas de denuncia a partir del rock latinoamericano que incluso han servido de puntos de partida. Ya para nada más ejemplificarlo en la última, váyanse a ver, ay, se me olvidó la banda, ahorita les digo. Manuel, Simón, algo más reaccionando a esto. No, que Simón, te estaban echando puyas ahí con el chocolate blanco. Simón tiene una canción, tiene varias canciones de amor. Bueno. No sabía. Pero hay otros temas, hay temas de migración también que me parecen muy chéveres, no sé. Sí, claro, pues la verdad son tantos años haciendo música que naturalmente en algún momento quise dedicar una canción y de amor y pues la hice, pero obviamente siempre para mí ha sido muy importante sí, reconocer que pararse ante un escenario es una responsabilidad muy grande, ¿no? Es grandísima. Ustedes como profesores saben más que nadie qué es pararse, pues, e impactar a un grupo de personas. Y las personas que nos están acompañando hoy saben la responsabilidad tan grande que puede existir en el momento en que escuchamos ese enter y mandamos ese mensaje, sea el que sea. Entonces, pues, para cerrar, para mí lo más importante es sí, siempre tener conciencia que hoy en día no necesariamente tengo que tener un público presente porque ya los medios me permiten tener un impacto y a partir de eso, pues simplemente los invito a que recuerden la responsabilidad que todos tenemos al momento de comunicar lo que queramos comunicar, ¿no? No, pues una gran reflexión, querido Simón, muchas gracias, un gustazo. Creo que la charla nos podría llevar aquí, sin duda, si hubiera sido viernes. Mucho tiempo, sí. No, y si empezamos a hablar de las bandas, ahí sí se nos da esto eterno. Sí. Y Juan Pablo está poniendo Rodrigo González, el Aragán, etc. No, ahí ese tema es el que me gusta mucho y no, prefiero no hablarlo en este momento. La banda que les quería decir de este agenciamiento quizás muy particular en Perú es La Nueva Invasión y tienen que escucharlo, es muy bueno, es contestatario, es rudo, pero al mismo tiempo es muy hermoso y muy amoroso. Verdaderamente es una banda que me tiene sorprendido y que ha sido todo un placer el redescubrir algo tan refrescante en los últimos años. Queridos, no sé si tienen algo más por decir, ¿no? Sí. Bueno, Simón. Sí, yo quiero agradecerles por la invitación. La verdad que este espacio me parece maravilloso, sobre todo tratar de acercar lo jurídico con las artes, con las expresiones artísticas, con todo eso, ¿no? El cine, la música, es algo como un universo tan maravilloso que pues yo quería felicitarlos a ustedes por de verdad tratar de hacer estos ejercicios de conectarlos pues con el derecho que hasta hace muchos años mucha gente pensaba que era algo que pues muy complicado, difícil y no sé, la verdad es parte de la vida y asimismo hace parte pues de todas estas expresiones bonitas y
y de verdad que me gustó mucho, mucho esta sesión. Quiero agradecerle a ustedes, a la Universidad del Norte y pues bueno, a todos los que están aquí presentes por la invitación. Adelante y rompan todo, pero en buen sentido de la palabra, ¿no? Ojalá, querido Simón y Manuel, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sus ideas, por la discusión. Y como bien señalaba Simón, ojalá nos rompamos todo y también rompamos el patriarcado, que insisto, fue una falta de pericia de mi parte, de no mandar la invitación a tiempo y no se me salió de control esa cuestión. Entonces, espero que no volvamos a tener el mismo problema en las siguientes sesiones y con una disculpa para nuestro auditorio y los y las participantes de las próximas sesiones. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por escucharnos, por aguantarnos casi 2 horas. Lo bueno es que preparamos algo muy cortito, pensábamos que íbamos a hablar solamente 1 hora, pero definitivamente estos temas nos dan para mucho más. Sin más, nos esperamos en la sesión el próximo mes y esperemos que mientras tanto le den una repasada más a esa provocativa serie de Netflix, Rompan Todo, y también... No, y invítalos a que también escuchen un poquito de rockcito en español, porque sí, hice un sondeo ahí entre mis estudiantes de este semestre y salió mal, así que hay que leer, hay que escuchar música claro, de ese rockcito clásico. Y pues una buena guía es esta serie, o sea, como básico, es muy básico, pero pues es un punto, es un ABC. Entonces, pues nada, al contrario, muchísimas gracias a todas las personas que nos felicitan en el chat. Y Valeria, Daniela, Alison, Joana, María Laura, ay, qué rico que pudieron verla. Muchas gracias a todos, a todas. Las y los esperamos el próximo mes con la siguiente sesión, que será sorpresa. Todavía no definimos cuál de las 2 opciones hay para presentarlo, pero estén pendientes. Muchas gracias y con esto despedimos la transmisión. Rompan todo. Chao. Hasta luego. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.